Al Punto con Tony Flaquer. Hola Tony, es un gusto saludarte de nuevo aquí en Al Punto. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés, gracias. Qué bueno. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es con respecto a que estamos viviendo una cultura donde todo tiene que pasar por el filtro del entretenimiento. ¿Cómo consideras esto? ¿Cómo lo defines? Bien, el entretenimiento siempre ha estado presente en todas las sociedades a través de la historia, ¿verdad? Podemos inclusive recordar cómo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos habla acerca de los atenienses como una sociedad donde para ellos lo más importante era siempre escuchar o decir algo nuevo. Dice, no se interesaban en ninguna otra cosa que no sea en decir o escuchar algo nuevo. Era una sociedad centrada en el entretenimiento. Ahora, la forma del entretenimiento en ese momento básicamente eran las discusiones filosóficas, ¿verdad? Las especulaciones filosóficas. Hoy en día eso ha tenido una variante importante. El entretenimiento también se manifestaba en la antigua Roma. Eso era prácticamente una práctica política de los antiguos emperadores, el usar el entretenimiento como un arma política para mantener el pueblo tranquilo. Era la famosa política de pan y circo. Se desarrollaron estructuras que hoy en día se conservan, históricas, fantásticas, como el caso del Coliseo Romano, que albergaba 50.000 personas, o el Circo Máximo, que era una estructura que podía albergar 150.000 personas, para entretener a ese pueblo y alejarlo, ¿verdad?, de los problemas políticos y las tensiones políticas en un momento donde ya se había perdido la noción de la república. De hecho, es interesante que el autor inglés Edward Gibbon, en su análisis sobre la decadencia del Imperio Romano, ata mucho lo de la política del entretenimiento a que tuvo consecuencias en esa nación de perder el interés en la cosa pública, en la red pública, ¿verdad? Y de que las personas ya no se involucraban tanto en la participación política porque estaban más tiempo ocupados en el entretenimiento que en otra cosa. Ahora, en el devenir de los tiempos, porque siempre, como te digo, ha existido siempre el entretenimiento, pero en el devenir de los tiempos es interesante porque ha dado un giro importantísimo, y eso comenzó, ese giro, con la Revolución Industrial. Porque anteriormente todos los pueblos tenían un espectáculo, tenían un entretenimiento, pero la gente salía, trabajaba, y en algún momento en la semana, en el mes o en el año, lo que sea, venía un espectáculo de entretenimiento y la gente iba a ese lugar. Hoy en día el entretenimiento te busca en lo más íntimo de la habitación, y prácticamente lo que hay es un secuestro, ¿verdad?, de las personas, de los productores de medios y de los dueños, ¿verdad?, de las plataformas de entretenimiento, donde buscan a la persona, no esperan que la persona llegue a ellos. Y eso fue gracias a todos los inventos tecnológicos que hemos tenido, ¿verdad?, a partir de la Revolución Industrial, porque eso permitía a las personas, las maquinarias, tener más tiempo de ocio, aumentaban los ingresos, y también los avances tecnológicos que potenciaron la industria del entretenimiento a principios del siglo XX con el tema de la radio, ¿verdad? Luego la televisión, que masificó el entretenimiento, pero hoy en día con el Internet hemos llegado a niveles insospechados, porque ya, como te dije, la persona es secuestrada, por así decirlo, por el entretenimiento, porque te persiguen en todos los lugares. Tú andas con un teléfono portátil. Anteriormente habían espacios de reflexión donde las personas podían salir, manejaban, ya no estaban cerca de la televisión o la radio, esos aparatos que no te dejaban pensar, y tú tenías en algún momento que entrar en una autorreflexión sobre algo. Pero hoy en día eso prácticamente no existe, porque tú estás completamente el día entero conectado a esos medios, consumiendo la información que ellos quieren darte y cómo quieren de alguna forma o de otra, digamos, dirigirte según la cosmovisión o lo que sea de las personas que manejan esos medios. Entonces hay una diferencia muy importante. Entonces,
Debido a eso, estamos en una sociedad que han entrado en una era peligrosa, porque yo creo que hemos perdido la capacidad de reflexión. Hemos perdido la capacidad de reflexión. Y no solo eso, sino que es realmente aparentemente contradictorio que en la medida en que se ha masificado cada vez más el alcance de estos medios de comunicación, el hombre se ha ido aislando cada vez más. Es un ser menos social, más egocentrista, más preocupado por sí mismo, menos conectado socialmente y definitivamente es un fenómeno muy preocupante. Se ha convertido en un consumidor de esto y se ha ido alejando cada vez más de la participación política, de la participación social. Y creo que vamos a ver unas transformaciones que todavía no hemos podido medir el alcance de esas transformaciones y eso lo podremos ver según el tiempo avance. ¿Crees que hemos perdido esa capacidad de estar aburridos y juntamente con eso pues se cierra una ventana a la creatividad, a la capacidad de tener una introspección? Claro que sí, definitivamente. El hecho primero de que estén cambiando los medios donde nosotros nos inducían a la introspección, por ejemplo, la lectura nos inducía a la introspección. Nosotros podíamos leer un libro y estábamos participando en cierta medida de un proceso de introspección que muchas veces el autor te hacía partícipe de la introspección que él estaba teniendo. Pero hoy en día prácticamente es un consumo que nos lleva a la superficialidad. No nos deja reflexionar, no nos permite reflexionar sobre nada de esto. Entonces, por eso yo creo que es una buena definición decir que esta es la cultura del espectáculo o la cultura del entretenimiento, porque en definitiva nosotros no estamos cuestionando las cosas que están pasando, simple y sencillamente estamos siendo llevados por esta corriente de entretenimiento y muchas veces esto no es producto de un azar o que surgió por generación espontánea. Muchas veces ese entretenimiento tiene el propósito de llevarnos precisamente a eso, a nosotros no reflexionar como sociedad. Llevemos esto a otras esferas, por ejemplo, a la política. ¿Cuál es tu percepción con respecto a muchos líderes que se toman con diversión la política y dejan de ser coherentes, dejan de ser profundos? Sí, yo creo que ellos están siendo coherentes, por así decirlo, con el tipo de comunicación a que nosotros hemos sido inducidos. Si esta es una civilización del espectáculo, pues ellos se convierten en los payasos muchas veces del espectáculo o en actores superficiales del espectáculo, ¿verdad? Y por eso muchas veces tú ves que personas que no tienen nada que decir, sencillamente son simpáticos o hacen muchos chistes o traen propuestas demagógicas, fácilmente son comprados por esta generación del espectáculo, sencillamente por la forma en que lucen, la forma en que se visten, las ocurrencias que tienen, que tanto hacen reír a la gente, porque en definitiva se ha perdido el interés inclusive de demandar un diálogo profundo a esos mismos políticos. Y ellos lo saben. Ellos están muy cómodos con este tipo de medios que estamos teniendo ahora mismo. Y están muy cómodos con esa forma de hacer la política porque no los obliga a ellos a presentar una plataforma, no los obliga a un pensamiento profundo y reflexivo. Y nosotros somos simple y sencillamente tontos útiles que estamos participando, digamos, de procesos políticos donde nosotros no somos ya actores, nosotros no tenemos nada que decir. Sencillamente estamos siendo llevados, digamos, esta estructura mediática que maneja todos esos contenidos. ¿Qué partes de la experiencia humana tú crees que estamos sacrificando cuando nos negamos a aceptar que hay cosas que simplemente son difíciles, que son tediosas, que no siempre van a ser divertidas? Bueno, una parte de la experiencia humana es nosotros realmente como seres dicótomos, o sea, seres que son creados por Dios con cuerpo y con alma, con capacidad de pensar a la imagen de Dios.
Dios nos hizo para pensar, Dios nos hizo para reflexionar. En eso estamos nosotros reflejando la imagen de Dios. Las preguntas básicas que el hombre debe estarse formulando, ¿verdad? Y que se ha formulado a través de la historia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? De reflexionar sobre el universo, de buscar, de reflexionar sobre Dios, sobre nosotros mismos. Todo eso se ha ido perdiendo por el efecto, ¿verdad? Vamos a decir, de esta sociedad de entretenimiento y del espectáculo que nosotros estamos teniendo. La reflexión muchas veces nace de la incomodidad o de enfrentarse a ideas que muchas veces no nos gustan, ¿no? Sí. ¿Crees que estamos creando burbujas donde solo consumimos lo que nos da placer, que hemos matado la posibilidad del debate real y del crecimiento personal? La cultura del entretenimiento está diseñada para eso, para que nosotros no nos enfrentemos a las preguntas incómodas, no pausemos y reflexionemos, no indaguemos, no preguntemos, no procuremos conocer a profundidad las cosas. Está diseñada para que tengamos una gratificación instantánea en el entretenimiento y nosotros realmente, por así decirlo, todo aquello que nos incomoda lo quitamos. Por eso es que, ¿verdad? Hoy en día los contenidos que se producen, lo que está ofertándose al mercado, son contenidos superficiales porque nadie quiere enfrentarse a preguntas serias. Quizás en otras épocas el diálogo político era un diálogo más profundo, era un diálogo donde se planteaban plataformas políticas. Ya eso no existe prácticamente, como te dije, los contenidos son simple y sencillamente para entretener. Pero esos efectos no solamente se han reflejado en la política, también se han reflejado en la familia, por ejemplo. Una de las consecuencias de esta cultura del espectáculo son familias que han perdido la capacidad del diálogo. Tú ves en una mesa donde ahora se sienta una familia, todo el mundo, desde niños pequeños de 4, 5, a veces hasta edad muy temprana, sacando un celular para entretenerse en el momento donde anteriormente una familia se reunía para conversar sobre sus problemas, para compartir los éxitos, los fracasos, la vida interna de cada uno de los miembros de esa familia. Eso se ha perdido. Nosotros vivimos como una sociedad aislada, fragmentada, egocéntrica, donde lo único que nos interesa es esa conexión con ese mundo virtual que ha ido rompiendo, ¿verdad?, la unidad de la familia. Lo mismo pasa también con las iglesias muchas veces. Y la iglesia ha sido afectada también por la civilización del espectáculo. Una de las cosas que vemos cómo la ha afectado la iglesia es la superficialidad de muchas iglesias con los sermones. Por ejemplo, la superficialidad de iglesias con la adoración y la música que se presenta en muchos lugares donde anteriormente la adoración estaba destinada prácticamente a entrar por la razón y a bajar al corazón para hacer que el creyente meditara en las verdades de Dios y pudiera responder a eso con adoración. Hoy en día prácticamente la adoración está centrada en el emocionalismo, en las emociones, en despertar emociones en el espectador, y se ha perdido una de las cosas importantes que la Escritura nos demanda, que es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y sobre todas las cosas. A nosotros adorar a Dios como fruto, ¿verdad?, de una reflexión acerca de quién Él es, las cosas que Él ha hecho por su pueblo, las obras de Dios. Y eso nos llevaba a adorar. Hoy en día estamos más excitados por la música o los ritmos o las cosas que no tienen nada que ver con, digamos, los contenidos propiamente dicho de las canciones cristianas, de los himnos cristianos. Así es. Déjame hacerte una pregunta. Se dice que esta generación actual no tiene la misma capacidad de profundizar que las generaciones que nos precedieron. ¿Tú crees que se puede aprender realmente algo profundo a través de un video de 30 segundos? ¿O estamos confundiendo el estar informados con estar entretenidos?
Yo creo que se pueden aprender cosas importantes, profundas, en videos cortos. ¿Por qué no? Todo lo que pasa, lo que cambia la profundidad de algo es el contenido que ese emisor le da. Si tú dices en un video corto, por ejemplo, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y eso tú lo pones, lo sacas en un video corto, eso va a tener un efecto, porque tú ahí tienes un contenido verdadero que estás poniendo, aunque sea de 30 segundos. Pero el punto es que la gente no quiere consumir ese tipo de cosas. La gente quiere lo que lo lleve a ellos a la superficialidad. Muchas veces las familias, ¿verdad?, los que deciden, los estados, las sociedades que deciden qué tipo de contenidos va a ir a una nación. Por ejemplo, hoy en día, aquí en la República Dominicana, hay varios programas de contenido que son vergonzosos. Vergonzosos. No solamente porque es absolutamente superficial, sino por la vulgaridad con que estos contenidos se entregan. Y nosotros, la sociedad se ríe de eso, la sociedad celebra eso, la sociedad goza eso, y tienen los ratings que no tienen ningún programa serio y reflexivo en los medios de comunicación. ¿Qué nos está diciendo eso? Que esa es la preferencia social. ¿Puede eso ser cambiado? Sí, eso puede ser cambiado. Eso puede ser cambiado desde la forma en que somos educados, la forma en que las familias levantan a sus hijos y les enseñan, por ejemplo, la lectura, la reflexión. Eso es algo que se puede aprender en una familia. O la forma en que las iglesias llevan a sus miembros a la reflexión de las Escrituras, la meditación sobre la Escritura. O también las salvaguardas que un gobierno o una sociedad ponen para evitar que ese tipo de contenidos contaminen a una sociedad. Yo recuerdo aquí en la República Dominicana, se respetaba mucho las palabras que se usaban en la radio, en la comunicación. Y surgieron algunos comunicadores que violentaron eso de una manera y trajeron una vulgaridad rampante a los medios de radio. Ningún gobierno le pone, a pesar de que habían leyes que prohibían eso, ningún gobierno se atrevía a decirles nada, simple y sencillamente por el hecho de que eran personas que podían favorecerlos o no favorecerlos políticamente por el rating que tenían. Entonces, eso es parte de esta sociedad del espectáculo. El contenido ya no es tan importante, es el resultado, ¿verdad? No importa lo que tú hagas, puedes hacer algo que choque a la sociedad, pero si tiene un rating alto el programa, ahí es que yo quiero estar. Perfecto. Y por último, creo que hoy en día es muy difícil esperar a alguien o esperar que pase el tiempo sin sacar el celular. ¿Qué estrategias tú nos puedes dar para, digamos, poder sobrellevar el aburrimiento en algún momento? El aburrimiento realmente es simple y sencillamente no es una falta de capacidad. Todos tenemos capacidad de reflexión, así nos creó Dios. Sencillamente es una falta de intencionalidad. Yo creo que nosotros debemos ser intencionales en buscar espacios de reflexión, en cultivar la lectura. En nosotros, por ejemplo, los creyentes tenemos una ventaja. Hacemos todos los días un devocional donde se supone que nosotros vamos a meditar en las cosas que Dios nos manda. De hecho, Dios nos manda a meditar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bla, 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 sino que en su ley medita de día y de noche, ¿verdad? Esa es una persona que está siendo reflexiva con las cosas que está aprendiendo acerca de Dios. Y esa intencionalidad puede ser practicada en tu familia, tú enseñar a tus hijos a reflexionar, a pensar, a tener una mente crítica, un pensamiento crítico. Y los gobiernos pueden producir eso también en las sociedades, usando las leyes para provocar que la educación produzca un pensamiento crítico. El problema es que a los políticos no les interesa que las sociedades tengan un pensamiento crítico. Les interesa que seamos tontos útiles, porque esa es la manera en que más fácilmente pueden manejar a los pueblos. Ahora,
nosotros tenemos que empezar a sembrar la necesidad de un cambio en la sociedad, la necesidad de que los gobiernos se interesen por cuidar a las sociedades de los contenidos que están recibiendo, de que la educación, los padres, las familias sobre todo, que es el fundamento de la sociedad, se interese, ¿verdad?, en ser intencional, en llevar a sus hijos a fomentar la reflexión y el pensamiento crítico a través de diversos medios. Pueden ser las conversaciones familiares, puede ser la lectura y puede ser también los contenidos de calidad. Anteriormente había países, por ejemplo Inglaterra tenía hace tiempo, ¿verdad?, y Francia, en Europa también, mucha televisión de altísima calidad, con contenidos muy buenos, los documentales que se producían. Yo entiendo que hoy en día ya eso ha cambiado completamente, según he escuchado, ¿verdad?, que ya los contenidos tienen el mismo matiz de superficialidad que nosotros vemos en otros países desarrollados también. Perfecto, gracias Tony por acompañarnos en Al Punto. ¿Algún avance que nos puedas dar del próximo tema de Al Punto? En este momento no, no tengo ningún avance que dar. Hasta la próxima, Tony. Ok, bien. Al Punto con Tony Flaquer.